nos extendiéramos. Exactamente. Doctor. Sí, bueno, gracias. Hagamos francamente, ¿no es cierto?, una conversación dinámica y informal que me parece que nos va a enriquecer. Yo no tengo nada para enseñarles, menos a ustedes que son los operadores directos de la justicia de paz y de la justicia contravencional. Simplemente por ahí, bueno, intercambiar más que nada de experiencias, creo, ¿no?, que esto es lo que de pronto más nos puede enriquecer. Pero no, yo lo que francamente venía pensando un humilde reconocimiento a la justicia de paz, que me parece que ha sido objeto desde siempre, prácticamente diría, de cierto menosprecio por parte de las usinas académicas y del saber académico ilustrado, que consideran que la justicia de paz, bueno, al tener un objeto distinto, no voy a decir que un objeto menor porque esto sería darle razón a quienes no les prestan importancia a la justicia de paz, bueno, lo menosprecian, no le asignan el rol, la importancia que tiene que tener, y bueno, en algún punto, junto con el derecho contravencional, también nosotros pasan bastante desapercibidos o sin darle toda la atención. Yo creo, francamente, ¿no es cierto?, que esta es una visión absolutamente equivocada. Estoy convencido desde siempre, tengo total convicción que la justicia de paz es la justicia de la proximidad, la justicia de la inmediatez, la justicia de la vecindad y fundamentalmente, bueno, creo que hay que reivindicarlo, como el propio nombre lo dice, la justicia destinada a pacificar la sociedad. Creo que esto hay que tenerlo muy en claro y muy concretamente, ¿no es cierto? Es decir, cumpliendo hoy por hoy un rol fundamental en las ciudades de esta cercanía y de esta proximidad. Y bueno, yo creo que esto, ¿no es cierto?, se encuentra muy en línea, inclusive la justicia de paz, con las nuevas tendencias respecto de la administración de justicia. Ayer lo escuchábamos al amigo de Justicia 2020, en materia civil, en lo que sea, ir hacia la deformalización de los trámites, a la simplificación, a tratar de alejarnos de los rigorismos y realmente centrar la atención en lo que tenemos que centrarla, que es en resolverle los problemas a nuestros vecinos, tratar de acercarles soluciones o lo que esté a nuestro alcance. Así que dentro de este reconocimiento, inclusive y particularmente, el reconocimiento a la justicia de paz lega, ¿no es cierto?, que es a la que particularmente tomo contacto hoy acá y también lo he hecho en otras provincias, que francamente, bueno, me parece, lo he visto en el Chaco fundamentalmente, andando por el Impenetrable, integrada por mujeres y por hombres sabios, en el mejor sentido de la palabra, que tienen la sensibilidad de poder acercarse a los vecinos con el prestigio que le da ser un juez de paz, y máxima aquí en Chubut, donde, además de tener el cargo, son personas electas por los propios vecinos, nada más y nada menos, con ese respaldo y con esa legitimidad que carecemos los jueces. Así que bueno, ese reconocimiento y decirle, ayer informalmente también lo decía y ahora que fundamentalmente, bueno, los jueces y juezas de paz lego que procuren parecerse lo menos posible a los abogados y que conserven esta esencia y esta naturaleza de la vecindad que realmente, bueno, les permite resignificar un poco, digamos, lo que son los conflictos, poder alejarnos del trámite, del expediente, del papel y ver el conflicto de carne y hueso desde el conocimiento directo de las personas, con las historias, poder acercar. Creo que francamente, bueno, esto hay una coincidencia en estas modernas corrientes de la necesidad que tenemos desde el Poder Judicial de un poco replantearnos lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo
Y es una gran cuestión que uno la aprecia, lo ve sobre todo en las grandes ciudades, este distanciamiento que hay entre el Poder Judicial y el resto de la sociedad, con una brecha que parece, ya más que una brecha, un abismo que es bastante difícil de cerrar. Por supuesto, bueno, dentro no podría dejar de reivindicar a la justicia de paz lega y electiva siendo juradista del modo que soy. Es decir, bueno, creo que todas estas formas de la participación ciudadana, bueno, nos hablan de democracias más sustanciosas, de democracias más sustantivas y bueno, de ciudadanías más intensas, que creo que es el camino donde tenemos que caminar en una democracia, en una república, donde realmente, bueno, digamos, desaristocratizar el manejo de la cosa pública, que sea cada vez menos aristocrática y que realmente exista la mayor representación posible, la representación popular. Que el pueblo sea cada vez más escuchado, creo que es lo mejor que tiene la República Argentina, sin lugar a dudas, el pueblo. No lo digo demagógicamente, sino que, bueno, daría para hablar bastante también de ese tema. Bueno, siendo un poquito más, a lo más específico y por ahí cosas que me gustaría intercambiar entre ustedes, yo hace muchos años sí que ando con la cuestión contravencional, he recorrido casi todo el país con este tema, viendo de todo, cosas buenas, cosas muy malas, tratando de aportar a los cambios necesarios para, bueno, digamos que sobre todo la ciudadanía a veces no sea objeto, como lo ha sido durante tanto tiempo, a manos del derecho contravencional, digamos, víctima de situaciones realmente absurdas, de judicializaciones absolutamente banales, innecesarias, y tratar de avanzar y de poder ir hacia un derecho contravencional que sea una herramienta que contribuya a la convivencia, a la pacificación de la ciudadanía. A mí me parece que estamos en un momento donde de algún modo se insinúan claramente dos modelos de derecho contravencional que están en pugna. Yo prácticamente ya dejaría de lado, digamos, el viejo modelo del derecho contravencional de corte inquisitivo, claramente representado por lo que fueron en su momento los edictos en la ciudad autónoma, en la capital, en Tierra del Fuego hasta no hace tanto tiempo. Bueno, este derecho contravencional, ¿no es cierto?, realmente con una cara muy inquisitiva, ¿no? Yo creo que ese modelo se va abandonando muy paulatinamente. Hoy aún el código contravencional que tiene Chubut, el vigente, realmente en absoluto es el peor de los mundos, para nada, ¿no es cierto?, no obstante que se lo podría mejorar mucho. Pero creo, ¿no es cierto?, veo en mi perspectiva que hay dos modelos en pugna, que es, por un lado, el de un modelo orientado a la sanción de conductas que contravienen la norma estatal y, por otro lado, un modelo orientado, yo lo diría, bueno, justamente a la búsqueda de consolidar la convivencia. Me parece que estos son las dos formas. Hoy creo que la mayoría de los códigos contravencionales que están vigentes, incluido el de Chubut, están un poco orientados, la mayoría orientados en la primera tendencia, claramente. Ustedes fíjense, yo ahora cuando venía en el avión, venía repasando también, uno agarra inclusive los códigos contravencionales más modernos y son pequeños códigos penales. Es decir, son pequeños códigos penales con toda una parte dogmática, donde están perfectamente, muy bien enumerados todos los principios, los derechos, las garantías, ¿no es cierto?, los tipos contravencionales, al igual que si fueran los tipos penales, como los
que describen los delitos, y luego, bueno, un proceso donde más o menos a grandes rasgos tenemos un juicio penal también. Esto, ¿no es cierto?, a grandes rasgos es lo que me parece que es el modelo que tenemos actualmente vigente, salvo lo que persiste todavía en algunas provincias, estos viejos códigos de inquisitivos, no muy lejos de acá, en Río Negro y en Neuquén, por ejemplo, códigos del año 67, 68, realmente absolutamente peregrinos. Bueno, estos códigos, ¿no es cierto?, básicamente están orientados a perseguir a las personas infractoras de las reglas estatales, ¿no es cierto?, y, bueno, terminan su fin, completan su misión, su función, en tanto y en cuanto, bueno, realizamos el trámite, el expediente, ¿no es cierto?, y llegamos a algún tipo de resolución con respuestas estatales bastante estandarizadas, no necesariamente digo, adecuadas a la respuesta que a veces es necesaria para ese tipo de casos. Afortunadamente, bueno, aquí en Chubut, no obstante estar legislado, no se aplica el arresto, lo cual celebro, pero bueno, después del resto de las sanciones, básicamente estamos hablando de multas en la mayoría de las provincias, ¿no es cierto? Multas que aplicamos normalmente a personas con escasas posibilidades de afrontar un desembolso económico. Y me parece a mí, ¿no es cierto?, que lo que tenemos que tratar de ver y comenzar a pensar, y sobre todo Chubut, que está en un proceso de reforma, bueno, a ver si vamos logrando plasmar instrumentos orientados a la convivencia, a consolidar la convivencia entre la ciudadanía. Para lo cual, básicamente, bueno, nos alejamos de este modelo de respuestas estandarizadas, del juicio penal, del código penal de por medio, y fundamentalmente apuntamos a la resolución alternativa de conflictos, centrar la atención en este tipo de cuestiones, donde inclusive ya el juez, en la actual estructura, las juezas, pasan a tener realmente, como creo que aquí, charlando informalmente, lo hacen habitualmente, aún sin demasiada contención legal, sin que el texto, ¿no es cierto?, esto lo habilite y, bueno, se le buscan una serie de rebusques y de yeites como para poder habilitar. Leo el Código Contravencional de Chubut, no tiene así, salvo ahí elípticamente en alguna de las normas que admite la posibilidad de la resolución alternativa de conflictos, pero esto no está previsto de modo expreso. Me parece que, y en el proyecto tampoco lo veo plasmado, que me parece que esto es el eje, el tema central y esencial, donde hay que tratar de apuntar. Mario, sí, discúlpame, claro, por supuesto. El Código Procesal Penal nuestro, que es de aplicación supletoria, tiene en su artículo 32, dice justamente, y para casos penales, ¿no? O sea, el concepto de resolución de conflicto, es decir, se corre el eje de la búsqueda de una sanción para tratar de solucionar el conflicto. Y tiene la figura justamente del artículo 43, 48, de la conciliación y de la reparación. Es decir que tranquilamente, incluso sin la reforma legislativa, pueden usar poner mano en el Código Procesal, que lo pueden utilizar supletoriamente. De hecho, se utiliza para fundamentarlo. Sí, la Constitución manda a resolver conflictos en lo que lo permite la ley por las vías alternativas, dice. La Constitución vieja, o sea, más la aplicación supletoria del Código Procesal habilita estas cosas, pero son rebusques, como dice. Claro. Ya que estamos en las reformas, era sí, es importante ponerlo ahí, ¿no? Claro. Disculpame. No, por favor, te agradezco y que intervengan así, esta era la idea. Bueno, estaba buscando, porque tenía un texto rayado todo, donde había anotado, pero me traje uno, el último me dio en hora, y no lo encuentro acá. Dentro de las penas sustitutivas, ¿no es cierto? Sí. Hay
Bueno, yo había visto, ¿no es cierto?, unas cláusulas así de orden genérico que dan claramente la posibilidad que la jueza o el juez bueno, puedan hacer toda esta gestión. El 29 o 30. Cuando hablabas de poder judicial. Exacto, más arriba. Exacto, acá es el artículo, yo el que veía, ¿no? El artículo del 29, extinción de pena. No se aplicará pena al que realice... No, el 3. Mediante esfuerzos serios proporcionados a la gravedad del injusto tiende a reparar o a eliminar las consecuencias valiosas del mismo. Bueno, sería hacer una reparación del código procesal. Exactamente. Bueno, esta, ¿no es cierto?, está acá del 29.3 y el 4 también, si hubiera reparado el daño causado a terceros, creo que son cláusulas, ¿no es cierto?, que, bueno, habilitarían, ¿no es cierto?, para gestionar, para hacer algún tipo de gestión y buscar soluciones en la medida que los conflictos que se traten sean solucionables. O sea, mejor dicho, que haya una contraparte, porque en muchísimos de los tipos contravencionales que tenemos en nuestras leyes, bueno, el ofendido es el Estado. Entonces, ¿no es cierto?, resulta un poco difícil buscar conciliación o mediación con un tercero, por ejemplo, bueno, en la contravención de la ebriedad, de lo cual podríamos después hablar si ustedes quieren, bueno, a quién habría que repararle el daño, con quién habría que conciliar, cuál sería la conducta, ¿no es cierto?, que tendría que desplegar para no aplicarle la pena. Pero bueno. ¿Pero por qué, Mario? En penal se aplica y la víctima es el Estado y la Fiscalía de Estado da el consentimiento. Sí, o sea, es sí, habitual. Bueno, sí, yo no sé si aquí se podría lograr a ver de qué modo, no sé, el fiscal judicial o el fiscal de Estado pudiera venir a un juicio contravencional con un ebrio de por medio a decir, bueno, no, está bien, sí, dispense de la pena. Ejecutivo en ese caso municipal. No tenemos la figura de fiscal contravencional. No, está bien, pero sí un representante del Ejecutivo municipal. Sí, pero no viene. Bueno, bueno. No, por eso, Sí, pero pero la figura ajena no al juicio. Por eso, Sí. a lo que iba... El ofendido. Bueno, a lo que iba en definitiva, ¿no es cierto? Le vamos a dar un número, tenemos que darle, decir, hay que cuantificar la ofensa, porque si dice el esfuerzo que puede hacer un ebrio para reparar el daño causado, ¿tiene un número eso? Por eso, me parece que Muy es muy dificultoso, ¿no es cierto? En esa... Ustedes no tienen acá, por ejemplo, bueno, la persecución de la prostitución, pero bueno, hay en provincias que sí, bueno, ¿cómo haría una mujer que está ejerciendo, o un varón, ¿no?, ejerciendo la prostitución? ¿Con quién mediamos? A ver cuál sería. Yo creo que, bueno, esto forma parte un poco de lo que le iba a comentar después, pero me parece que hay que también pensar en el redimensionamiento de la materia contravencional. Es decir, la mayoría de los tipos contravencionales, una buena parte, son figuras de peligro abstracto, es decir, de un riesgo potencial que habría que ver, ¿no es cierto?, si algún día, y donde el afectado son bienes jurídicos bastante dudosos, como ocurre con la moralidad, la ética que tienen acá. Bueno, a ver quién determina cuál es la moral, cuál es la ética que tenemos que proteger. Bueno, esto implicaría me parece otro debate. Pero bueno, a lo que quería apuntar es a eso. Me parece que esto es un poco lo que están en punta, estos dos modelos. No ya el inquisitivo, sino el pequeño código penal con modelos claramente orientados a la construcción de convivencia, a la búsqueda de pacificar las sociedades. Yo un poco, bueno, hace ya tiempo había un poco hecho un esfuerzo orientado en esta dirección con ese código modelo, entre comillas, que es base, una plataforma mínima, ¿no es cierto?, para comenzar a conversar, que debo admitirlo, hoy visto a través del tiempo, se parece muchísimo a un código penal, por supuesto, el código modelo, porque sigue teniendo todas las mismas cuestiones, pero donde básicamente la idea era manejar 4 ejes. Justamente el redimensionamiento de la materia contravencional. Fíjense, en Chubut tienen 113 tipos contravencionales, 113.
hablábamos con Nora, con algunos otros amigos, lo que se utiliza cotidianamente todos los días no pasa de 10 tipos contravencionales, que son los que normal y habitualmente se utilizan. ¿Por qué, no es cierto?, realmente no generar un sinceramiento y tener digamos, tipos contravencionales que realmente estén orientados al gobierno del espacio público, a la relación entre los vecinos, a las cuestiones que realmente le interesan, ¿no es cierto?, a la sociedad, y no a veces estas figuras vetustas que todavía están ahí, que no sabemos que jamás se han empleado. Bueno, este es uno de los ejes, el redimensionamiento de la materia contravencional. Lo otro que veo que aquí en Chubut está bastante lo tienen previsto, es convertir lo que es la regla general, o ha sido la regla general del derecho contravencional, que es la acción pública, es decir, la acción contravencional puede ser impulsada de oficio, pública, como acción pública, y pasar a que sea acción pública dependiente de instancia privada. Esto aquí en Chubut está bastante, lo he visto en varios tipos contravencionales que dependen de instancia privada. Este tema no es menor, me parece, y es muy importante por varias cuestiones. Lo primero, porque justamente pone en crisis lo que estábamos hablando hace un momento, de abandonar, dejar de lado estos tipos contravencionales donde el único ofendido es el Estado, un Estado genérico, indeterminado, ¿no es cierto?, que no sabemos, y pasar a concebir las figuras contravencionales como conflictos intersubjetivos de intereses entre personas de carne y hueso. Es decir, hay conflicto contravencional cuando hay una persona ofendida que viene, se presenta y dice, si hay un sujeto, un individuo que está en el medio de la plaza cantando a los gritos y a nadie le molesta, bueno, no veo, ¿no es cierto?, podrá acercarse un policía y decirle, señor, le pasa algo, a ver qué, pero no por eso formar una causa contravencional por alteración del orden, salvo que venga, ¿no es cierto?, un vecino, una vecina y diga, mire, no puedo dormir, lo tengo este señor cantando en la puerta de mi casa. Entonces, bueno, por poner un ejemplo rápidamente dicho. Esto, ¿no es cierto?, me parece que es muy interesante y creo que bien vale la pena pensar en ver cómo se lo puede profundizar, y después porque también implica la instancia privada, poder mover la acción contravencional a instancias privadas, porque es sacarle una llave, una herramienta a la policía, ¿no es cierto?, que, bueno, en nuestro país debemos reconocerlo. Yo no cargo las tintas contra la policía, ni mucho menos. Creo que necesitamos policías en nuestras sociedades para que nos protejan, que cuiden nuestros bienes, nos cuiden a nosotros, pero bueno, hay una cultura, un ADN policial en la República Argentina que muy claramente está orientado a toda su actividad hacia un determinado sector de la población y hacia un determinado tipo de conflictos, ¿no es cierto? Esto es la realidad que lo vemos en todas partes, no creo que Chubut esté exento de esto. Entonces, bueno, me parece, según lo que hablaba con Nora y con algunos otros colegas, me da la impresión que hoy por hoy acá en Chubut, digamos, la policía no está tan, o por lo menos a formar causa, seguramente quizás que a perseguirlo de alguna forma, sí, pero a determinado tipo de personas, pero no formar causas contravencionales, según lo que hablábamos así informalmente. Hay en otras provincias que, bueno, es decir, se hacen estadísticas y estadísticas con pavadas, con tonterías que luego terminan en la nada misma. Bueno, ese es el segundo eje que habíamos imaginado en este modelo. El otro, bueno, justamente que exista una fuerte y poderosa etapa intermedia de gestión del conflicto, donde esto habrá que verlo de acuerdo a las distintas realidades. Es decir, en las grandes ciudades poder utilizar, emplear las capacidades instaladas que existen de oficinas de mediación, administrativas, judiciales, vecinales, las que sean, ¿no es cierto?, para que realmente, bueno, puedan sentar en una misma mesa a las personas que se encuentran en conflicto y tratar de a ver de qué modo esas cuestiones se pueden resolver.
si obtenemos la resolución del conflicto, se terminó la acción contravencional, se clausura, se terminó, aquí no tenemos más nada que hacer. Que creo que es lo que en realidad nos está pidiendo la sociedad, que resolvamos los conflictos, que pacifiquemos, ¿no es cierto? Y luego, bueno, luego sí, si no tenemos modo, porque admitamos que podrá haber algún tipo de conflicto contravencional, que no tengamos modo de remediarlo por otras vías y que tengamos que llevarlo a un juicio necesariamente, bueno, en ese caso creo sí que tenemos que pensar en juicios sencillos, en juicios que respeten el debido proceso legal, ¿no es cierto?, hecho con todas las de la ley, con un defensor, con un fiscal y con un tercero que es el juez. Acá ha sido un punto de obstáculo que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Los reformistas, quienes hemos trabajado durante mucho tiempo por la reforma contravencional, hemos estado reclamando y planteando y exigiendo la formación de los fueros contravencionales, un poco al modo de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la formación de un fuero contravencional, de falta, o como ustedes le quieran llamar, el nombre que le quieran poner, donde haya un fiscal, defensores y un juez. Cuando nosotros vamos con estos planteos, y me ha pasado, es decir, de ir con estos planteos a los gobiernos provinciales, miren señores, hay que hacer un fuero contravencional. ¿Un qué? ¿Un fuero contravencional? Olvídense en la realidad económica de la mayoría de las provincias, y lo cual hasta inclusive yo creo que es comprensible digamos, en la estructura económica de las provincias, generar más burocracias de las que ya tenemos. Yo no sé si este es el momento en la República Argentina para pensar. Y esto ha constituido un obstáculo para la reforma contravencional, porque dicen no, pensar en fiscales exclusivamente contravencionales, defensores nada más que contravencionales, no, olvídense esto. Las arcas públicas, y parece inclusive bastante razonable. Yo creo que hay que pensar en las capacidades instaladas, ver de qué modo podemos satisfacer el debido proceso con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y para esto dos o tres cosas. Lo primero, que creo que no hay que pensar en funcionarios estables dedicados exclusivamente a la cuestión contravencional. Se me ocurre, creo, digamos, en una provincia como Chubut y la mayoría de las provincias de la República Argentina, que se dedique un día por quincena para hacer juicios contravencionales. Si nos tuvieron, ¿cuántos juicios contravencionales que tengamos que llegar a juicio vamos a tener? Muy pocos, seguramente. En Chubut, pensando, creo en la mayoría de las provincias. Con todos estos filtros previos, es decir, no estamos pensando en función del juicio, estamos pensando en función de la resolución del conflicto. Por lo cual, lo que va a llegar a juicio tiene necesariamente que ser muy poco, porque si no habremos fracasado en la misión que tenemos que hacer. Tiene que ser muy poco. Entonces, me parece que pensar en poder disponer eso, cuestiones organizativas que permitan realizar un debido proceso con lo que contamos, con lo que tenemos. Y aquí agregaría, regreso nuevamente a Chubut, que me parece muy importante. Sé que hay problemas, cuestiones también de tipo presupuestaria, pero me parece que hay que repensarlo y agudizar la imaginación con este tipo de tema de la participación popular para cubrir, es decir, si tenemos jueces legos que están en funciones y que van a ser los que van a resolver la cuestión, ¿por qué no podemos tener un fiscal lego o los defensores legos como expresamente está previsto en la ley, ¿no es cierto? Claro, van a decir, bueno, luego a ver quién les paga, ¿no es cierto?, por este trabajo. No estamos hablando de un trabajo que va a insumir 200 horas al mes, como si fuera a trabajar en la nómina, ¿no es cierto? Estamos hablando realmente de un aporte y de una contribución ciudadana que me parece que habría que pensar en función de entidades intermedias, entidades que aportan en la comunidad. Algo de esto hay en un proyecto que no se llegó a materializar, yo después les dejo, ahí está la versión en línea, del Código de Justicia para el partido de General Pueyrredón, donde ahí hay letra y música de nuestro conocido Alberto Binder, ¿no es cierto?
una cabeza superior, por supuesto, donde, bueno, justamente él habla, ¿no es cierto?, en este proyecto que es interesantísimo, de la participación popular en la administración de justicia con vecinos pacificadores. Está la figura del vecino pacificador, que me parece que es interesantísima, referentes barriales, personas, digamos, con algún tipo de predicamento en la comunidad y que puedan estar dispuestas, ¿no es cierto?, a hacer un aporte para la pacificación de la comunidad. Yo creo que habría personas a las cuales no les estamos exigiendo, señores, tienen que dejar su trabajo y dedicarse a esto. Es un pequeño aporte, cada 15 días estar un par de horas. Yo creo que esto se podría conseguir. Y yo creo que también un poco en función de este proyecto de General Pueyrredón, que había muchas expectativas que pudiera avanzar, se presentó de un modo muy interesante, luego hubo cambio de gobierno en la municipalidad y no se pudo materializar, quedó ahí meramente como un precedente. Pero me parece que nos plantea también, esto es un tema ya por ahí más técnico para los abogados, pero bueno, nos interesa. La cuestión, estamos hablando de los modelos de sociedades, de los modelos de seguridad pública, de la inmediatez, de la proximidad. Y yo no sé si en la medida que estemos suprimiendo de nuestras legislaciones el problema central, que son en la legislación contravencional y en la legislación penal, que son las penas privativas de la libertad, que es lo que exige a veces, y desde mi perspectiva, desde mi criterio, la intervención jurisdiccional, que un juez tenga que ser el que pueda aplicar las penas privativas de la libertad. Hoy me llegan proyectos en la ciudad de La Plata donde la municipalidad está promoviendo que los jueces de falta administrativos puedan disponer penas privativas de la libertad. Yo francamente me parece que es un modelo un poco riesgoso. Pero si suprimimos este tipo de pena y pensamos en elenco de respuestas estatales a los conflictos variados, de muchos tipos de soluciones que podemos encontrar e imaginarnos, creo que podemos inclusive estar pensando en las municipalizaciones de la cuestión contravencional, como de hecho existen. De hecho, la mayoría de las municipalidades, creo que aquí en Chubut también, tienen sus códigos de faltas, ¿no es cierto? No sé si lo tendrán acá. Yo creo que, es decir, tenemos que ver de potenciar precisamente el gobierno de la proximidad, el gobierno que está en el contacto cotidiano, el gobierno de todos los días, el que está en contacto con la ciudadanía, y que sea ese, ¿no es cierto?, el que busque sus herramientas y sus instrumentos para mantener la pacificación de la sociedad. Me parece que este es el modelo y que sería viable, así como se intentó hacerlo en General Pueyrredón, pensar en estas posibilidades. Sí, claro. Lo difícil de eso, de aplicar un código de falta, es en los pueblos chicos. Por ahí las ciudades no tienen ese problema, son 4 o 5 más. Pero el pueblo chico es el más problemático. Y habría que buscar una medida o algo que sea solución para todos, para el interior, para el pueblo chico y pueblo grande. Por eso es lo que estoy planteando. Digo, yo no sé si Río Mayo, que probablemente tenga un código de faltas municipales, y digo, claro, los tiene, ¿no es cierto? Bueno, es decir, pensar en este tipo de herramientas y instrumentos, capaz que no tanto en la superestructura de la ley provincial, ¿no es cierto? Bueno, leyes generales que a veces pueden ser adecuadas para Comodoro Rivadavia, pero capaz que para Camarones, ¿no es cierto? Que es una realidad muy distinta, ¿no? Es decir, que ese gobierno, el gobierno de Río Mayo, de Camarones, etcétera, etcétera, sea el que, de acuerdo a su realidad, se dé las herramientas y los instrumentos, pensando en la búsqueda de la convivencia. Claro, porque también tenemos pueblos de, qué sé yo, 400 habitantes, como fuese de paso. Yo creo que me parece que para eso, pero eso sí, ¿no es cierto? Pensando en herramientas, pero dejando de lado el tema de la pena privativa de la libertad, del arresto. Pensemos, ¿no es cierto?, en todas las soluciones que se nos puedan ocurrir. No, es que las comisarías tampoco están muy... Bueno, de hecho, afortunadamente creo que aquí en Chubut no se aplican penas de arresto, ¿no es cierto? Afortunadamente, cosas que
hoy por hoy me parece que la tendencia, creo también en general en la República Argentina, es abandonar la pena de arresto. Veo que, no, salvo el banque, algunas provincias, pero se ha ido progresando en ese sentido, ¿no es cierto?, de buscar otro tipo de alternativas. Perdón, creo que Chubut es la única provincia que tiene previsto penas de arresto en el Código Contravencional. No. Todas las provincias de la República Argentina prevén penas de arresto. Yo lo que voy a ver quiénes la aplican o no la aplican, ¿no es cierto? Quiénes la aplican o no la aplican. Porque había leído... No, termina de sacar un código ahora. Un código ahora. Sí, terrible el código. Hace 20 años atrás sacó el nuevo código. Donde, bueno, también muy orientado a ese modelo de control social, al modelo de control social desde la perspectiva de una forma de comportamiento que el Estado idea y que, bueno, al cual nos debemos y tenemos que respetar todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin contemplar que, bueno, hay, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, en las ciudades más importantes, donde tenemos realidades muy dispares. Personas que no todos estamos, nos estamos rigiendo y regulando bajo las mismas pautas de conducta. Y esto no lo digo como un cargo, es más, lo diría como un cargo para quienes estamos de las periferias para adentro, que no hemos sabido resolver los problemas. Recién estamos mirando con Nora, es decir, acá en la provincia, 30% de pobreza, según el INDEC, ¿no es cierto? Bueno, ¿y esto quién nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de esta? ¿Qué le podemos exigir a estas personas? Es decir, que se adapten a nuestra forma de vida cuando están, sin ningún tipo de posibilidades de poder defenderse ante la situación que viven, ¿no es cierto? Mario, tengo una pregunta, porque a mí particularmente lo que me preocupa del Código Contravencional son justamente las figuras de peligro abstracto que en verdad tienen, para nosotros que lo miramos desde el punto de vista técnico, tiene un marcado contenido de inconstitucionalidad. Yo creo que si la reforma o si debiéramos reformar el Código Contravencional, lo primero que tendríamos que rever es el contenido de conductas que se quieren pedirle un reproche, en este caso contravencional. Y empezar a deslindar, a sacar, a mirarlas, aquellas figuras que son de un peligro absolutamente abstracto, ¿no? O sea, me acuerdo en Esquel, había visto una figura que era aquel que portara un cuchillo en la vía pública. Sí, resulta yo creo que el caso pasa más un señor que va a un asado y va con un cuchillo y lo ve la policía y dice, Perdón, no sé, pero por bueno, decir algo. también la norma te dice, de acuerdo a los usos de costumbre, y sin poder justificar su origen y destino. Claro. Si va un señor a Trelew en el Banco Nación con un cuchillo, por supuesto. voy yo con un cuchillo en la cintura, digamos que no estaría muy acorde a la situación. Ahora, si se baja el gaucho de la camioneta con el olor asado, con el gorro puesto, el facón en la cintura y va hasta el banco, en el mismo lugar y en la misma situación. Si la va cosa al banco es y diferente. quiere robar, va a cometer un delito, ya Bueno, no importa. está bien, pero Si vas vos al banco con un cuchillo, No le va a pasar la nada. policía no te lo va Bueno, a pedir. está bien, Se bueno. lo va a pedir. Me va a decir, No, señora, ¿me no, puede entregar no te el...? va a decir nada. Me va a decir, buen día. Bueno, pero doctora. me refiero a que... Va a Volvemos buscar, a lo mismo. generalmente Incluso va a buscar fíjate- a los jóvenes entre 17 y 25 años que andan caminando por la calle, le van a dar vuelta a la mochila Obviamente que sí. y ahí, Y ahí además le hay van a- unas costumbres para los que pueblos son rurales, no es para... que son Claro, Cuanto más maliciosos. se un poco fijas en la para- figura, cuanto más sigue diciendo, más de peligro abstracto Sí, sigue claro. siendo. Para los Según para- los usos y costumbres, Pero esos son Está pueblos bien, rurales. refiere, No claro. existe. No es como eso. Comodoro, claro. Sí, el derecho contravencional está plagado de estas figuras, Claro. un poco traducido para los legos, para los que no son abogados, ¿no es cierto? Bueno, el artículo 19 de la Constitución dice muy claramente que aquellas acciones de las personas que no lesionen a terceros se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados. Tiene que haber
para que podamos intervenir, ¿no es cierto?, la justicia, tiene que producirse una lesión, o por lo menos, digamos, en el peor de los casos, bueno, un peligro cierto y concreto de que si no intervenimos se puede ocasionar la lesión. Pero lo que ocurre, y el derecho contravencional es un muestrario acabado de esto, es que la mayoría de los tipos son de peligro abstracto. Una cosa que suponemos remotamente que podría llegar a pasar y que, o sea, naturalmente nunca ocurre. Insisto, yo desde mi perspectiva creo que el caso de la ebriedad es uno de los ejemplos típicos, ¿no es cierto? Cualquier elemento contundente que aumente el poder ofensivo de una persona. Bueno, por eso. Lo que era el... Estamos en horario. Lo que era el merodeo. Es el derecho usado como control social, Mario, básicamente como una política de Estado. En Córdoba durante muchísimos años fue el merodeo, ¿no es cierto? Personas que deambulaban por algún lugar. Bueno, lo cual, yo quiero ser muy claro, esto no significa pecar de la ingenuidad, ¿no es cierto? De decir, bueno, no... la intervención de la fuerza de seguridad, la intervención policial no tiene que ser necesariamente siempre para labrar una contravención, labrar un acta. Puede intervenir si ve una situación que a la policía, ¿no es cierto?, le está pareciendo, acercarse, señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Necesita algo? Usted que está acá, lo veo que está dando vueltas acá, ¿no es cierto?, ¿lo podemos ayudar? Bueno, una acción de tipo preventiva. Creo que esto, ¿no es cierto?, es lo que podríamos pensar en una sociedad bastante más civilizada. Esto le cuesta muchísimo, creo, sobre todo, bueno, a las policías, digamos, con otra formación. Yo soy optimista y confío que las nuevas generaciones vamos viendo, sobre todo por ahí, oficialidades que están un poco, se van modernizando y se van actualizando un poco, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, no una policía, como dicen habitualmente, atada de mano. Nadie pretende atada de mano. Lo que sí, ¿no es cierto?, que intervengan cuando tienen que intervenir. No, ¿no es cierto?, es decir, dilapidar esfuerzos y recursos en acciones que son absolutamente estériles y banales y que no nos sirven a nadie, ¿no es cierto?, que lo único que sirven es para autojustificar o supuestamente autojustificarse en su accionar, ¿no? O incluso el tema de que sirvan este tipo de figuras para perseguir a determinados segmentos etarios, como recién señalaron, a un adolescente, a jóvenes que de alguna barriada. De alguna barriada, están tomando cerveza por un partido de fútbol. Entro porque están tomando en la vía pública. Algo habrá hecho. Pero pues ya estamos medio en el tiempo, pero me parece, ¿no es cierto? Pues, no sé, no digo como cierre, pero ustedes dirán, ¿no? Pero yo creo que a veces no necesariamente, y creo que ustedes acá en Chubut lo hacen en muy buena medida, no tengamos que estar esperando la gran reforma legislativa que nos va a cambiar. Yo creo que siempre la ley nos da resquicio, ¿no es cierto?, para las buenas prácticas, que me parece que es a donde hay que tratar de apuntar. Buenas prácticas orientadas a la necesidad de este nuevo modelo que nos exige la sociedad, es decir, al modelo de la convivencia, de tratar de construir, de afianzar la justicia, si ustedes quieren, como dice el preámbulo, ¿no es cierto?, la búsqueda de nuevos modelos de convivencia, orientados a buscar la pacificación. Yo creo que, y ustedes seguramente que lo estarán viendo, sobre todo en las pequeñas comunidades, que esto rinde frutos, esto paga, ¿no es cierto?, esto es bueno, genera consenso, inclusive yo creo que genera consenso, se puede hacer una buena convocatoria a la comunidad si va viendo los resultados, y va viendo las buenas intenciones. Y para esto me parece que, bueno, tenemos que despojarnos necesariamente de todos los vicios que arrastra la administración de justicia y hacer, digamos, intervenciones mucho más llanas, más directas, ir, ¿no es cierto?, al foco de las cuestiones, tratar de ponernos en contacto mucho más directo y llano, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, proponerle nuevas formas de intervención. Me parece que es muy interesante. Yo hace poco tiempo estuve, que para mí ha sido un ejemplo muy deslumbrante, que me parece que muestra que se puede hacer cosas distintas. Estuve hace muy poco en Medellín, soy un enamorado francamente de Medellín, una ciudad de prácticamente 3 millones de habitantes,
una ciudad muy importante, que hasta hace 20 años atrás, bueno, era la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de 382 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, una ciudad que lo único que le faltó fue una invasión de extraterrestres, porque bueno, tuvo paramilitares, los narcos, bueno, todo era realmente, era de las ciudades más violentas del mundo. Bueno, ahí a partir del 2000, con sucesivos gobiernos que fueron manteniendo este tipo de programas de convivencia, bajo algunas consignas muy simbólicas, una de las consignas de la alcaldía de Sergio Fajardo del 2004, lo más bello para los más humildes. Una consigna, ¿no es cierto?, con esta potencia que implicó construir las 20 mejores escuelas de la ciudad en los barrios más periféricos, llevarles las bibliotecas públicas abiertas. Yo lo he visto, ¿no es cierto?, es decir, el alumbrado en todas las calles, gas, electricidad, pavimento. Bueno, integrar que nuestras periferias se sientan parte de un proyecto de ciudad, de un proyecto de sociedad, que no los estamos expulsando. Me parece que esta es la garantía. Esta gente de 382 homicidios, que lo pueden buscar porque es realmente apasionante, pasaron a 20 homicidios cada 100.000 habitantes. La ciudad más innovadora del mundo, es decir, es la ciudad... Una cosa que es realmente maravillosa. Siguen teniendo problemas, hay inconvenientes, una ciudad de 3 millones de habitantes. Pero creo, ¿no es cierto?, que se puede. Y se puede, y esto es el juicio por jurado, volvemos de nuevo, confiando nuevamente en el pueblo, que es lo mejor que tiene la República Argentina. Mario, el termómetro que nosotros tenemos para ver que el sistema de la ciudad chica que vos decías con los jueces de paz Lego funciona o no funciona en la justicia contravencional o de falta, sí, lo tenemos en la apelación, que la tienen obligatoriamente los defensores penales y los jueces penales. Y de 10 años a esta parte lo que vemos es que ya no existen las apelaciones, lo cual nos da la pauta de que el conflicto se soluciona en el juzgado de paz, cuando teníamos muchísimas al principio. Es decir, la intervención jurisdiccional era constante. Hoy te puedo decir que en Madrid hace más de un año que no tiene ninguna apelación, con una jurisdicción de pueblos chicos grande, más la justicia contravencional de la ciudad. En un modelo de esta índole, tener que llegar a una sentencia es un fracaso. Es el fracaso. Tenemos que tratar de tener la menor cantidad de sentencias posibles, ¿cierto? Ya es decir, el juicio y la sentencia es el último de los recursos de que tenemos que disponer. Cuando no, ya no tenemos otras. Y dedicar el juicio y la sentencia y todo lo que eso significa, bueno, a cosas que realmente tengan sustancia, ¿no es cierto? No a condenar a un ebrio, a poner una multa a un ebrio. Esto es una cosa que realmente no puede ser sostenible, ¿no es cierto?, hoy en nuestros días. Me parece que, bueno, quizá esto es lo que es mi modo de ver al menos la cuestión. Yo les agradezco mucho. La verdad que, bueno, tengo muchas ganas, la verdad, de poder regresar a Chubut, pero más que nada porque quiero ir a los pueblitos. Bueno, podemos organizar algo que en algún momento con mucho gusto pudiera organizar algo para recorrer las pequeñas localidades, ver cómo funciona, o capaz en algún momento de algún proceso electoral, que también eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Hay un gran debate, ustedes saben, teórico en Argentina, en muchos lugares, acerca de la justicia electiva, si los jueces tienen que ser electos, no tienen que ser electos. Bueno, acá lo tenemos al dinosaurio vivo, como diría Caferata, ¿no es cierto?, para venir a verlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias.